Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Pues nuevamente aquí con ustedes en esta hermosa clase de membresía. Sean todos bienvenidos y bueno, pues vamos a empezar nuestra clase, no sin antes recordar que la clase pasada estábamos viendo algo muy importante que son nuestras declaraciones de fe. Y aquí, bueno, donde algunos tuvieron algunas dudas, pero bueno, nuestras declaraciones de fe que vienen en el manual, pues la primera es que en las creencias bíblicas tenemos que tener unidad. La segunda es que lo que respecta a las creencias no bíblicas, pues no les damos importancia. Y la tercera, hablábamos de que en nuestras creencias mostramos amor. Ok, aquí creo que hubo un poquito de confusión, pero ahí están nuestras creencias bíblicas. Y pues bueno, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro tema y vamos a ver un poquito acerca de nuestras creencias bíblicas esenciales, en aquellas en las que nosotros tenemos que tener unidad, en donde tenemos que estar, ¿verdad?, conectados en el mismo pensamiento y en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque esa es la base de nuestra doctrina, esto es lo que nosotros hemos creído y es importante que todos aquellos que se acercan tengan una revelación divina de parte de Dios para que no tengamos conflictos y no tengamos ningún tipo de controversia respecto de nuestras creencias bíblicas esenciales, ¿ok? Y bueno, pues vamos a ver nuestro primer punto de nuestras creencias bíblicas y es en lo que nosotros creemos. Ok, nosotros tenemos puntos doctrinales, puntos de enseñanza bíblica en donde vamos a sustentar nuestra fe. Nuestra fe no es una fe dogmática. ¿Qué quiere decir una fe dogmática? Pues quiere decir una fe que nosotros tenemos que creer porque así nos lo dijeron y así debe de ser, y entonces no tenemos por qué razonar y no tenemos que pensar absolutamente nada y pues eso es un dogma, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos una creencia de fe de algo que alguien dijo, pero no nos dan la oportunidad de poder preguntar, de poder tener dudas, de poder decir, bueno, yo creo que eso está mal. ¿Por qué? Porque es un dogma, o sea, es algo que está impuesto, pero nosotros no enseñamos cosas impuestas, nosotros enseñamos doctrina, enseñamos, tenemos una enseñanza bíblica y la gente puede corroborar y puede orar y puede pedir revelación al Espíritu Santo acerca de estas creencias, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con nuestra primer creencia bíblica esencial, que es en lo que nosotros creemos, y vamos a hablar acerca de Dios. ¿Qué creemos acerca de Dios? Bueno, pues lo primero que tenemos nosotros que tener en cuenta es que Dios es el creador y regidor del universo y ha existido eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas tres personas son iguales y a la vez es un solo Dios. Recordemos que la escritura por ahí en el Deuteronomio dice: oye Israel, Jehová uno es, ¿verdad? Que Dios estaba expresando al pueblo y el pueblo, ¿verdad? Es un pueblo monoteísta, es un pueblo que cree en un solo Dios, ¿verdad? Aunque ellos en sus expresiones, que eso no lo vamos a ver ahorita, eso lo vamos a ver en nuestras clases de esto creemos 1, 2, 3 y 4, pues yo les adelanto un poquito, ¿verdad? El pueblo de Israel siempre se refería a Dios en plural, y entonces Dios les habla y le dice, bueno, Jehová uno solo es. Entonces nosotros creemos que la revelación de la Trinidad por medio de la Biblia nos habla de tres personas que son iguales y que tienen las mismas características y siempre van a ser referidas como Dios Padre o Jehová, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y los tres son iguales y los dos son un solo Dios, ¿ok? Entonces, bueno, no creemos en tres dioses como muchos nos acusan, ¿verdad? Es que ustedes creen, como cristianos creen en tres dioses diferentes, y nosotros no creemos en tres dioses diferentes, creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas distintas y que la Biblia nos habla de estas tres personas, ¿ok? Entonces, pues en lo que se respecta a Dios, de nosotros nuestra creencia es que es nuestro creador
y es el regidor del universo, ¿verdad? Y se manifiesta en 3 personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver unas citas bíblicas para que podamos corroborar esto que estamos hablando el día de hoy. Y vamos a ver por primer cita bíblica, Génesis 1:1, dice la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Pues Dios, y desde el principio. O sea, quiere decir que antes de eso pues no existía, ¿verdad?, ni los cielos ni la tierra, y entonces Dios es el creador de lo que nosotros conocemos el día de hoy, de todo lo que conocemos del cielo, de la tierra, del universo, ¿ok? Entonces, nosotros desde aquí ya podemos ver que Dios es el creador del universo, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto contrapone a una enseñanza escolar en donde dicen que la ciencia trata de explicar cómo se crea el universo, y esta enseñanza, ¿verdad?, es una de las teorías de la creación, son las teorías creacionistas, en donde dicen que, bueno, pues en un lugar por ahí en el universo, pues existió una explosión llamada Santo Dios, no recuerdo cómo se llamaba esta doctrina, pero es una doctrina en donde dice, ¿verdad?, que hubo una explosión, y entonces a través de esta explosión se fueron creando los átomos y se fue creando la materia, se crearon las galaxias, se creó el universo, y bueno, pues esta es la teoría de la creación, ¿verdad?, que a través de una explosión por ahí en el medio del universo pues empezó la creación. Pero bueno, pues la palabra de Dios contrapone esta doctrina, esta enseñanza humana, y dice que desde el principio, ¿verdad?, Dios creó los cielos y la tierra, ¿ok? Entonces, pues bueno, vayamos a nuestra segunda cita bíblica para que nosotros tengamos más claridad. Génesis 3:22, ¿no es cierto? Génesis 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestras semejanzas, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, bueno, aquí podemos ver que la teoría de la creación de Dios, pues bueno, se sustenta también en este verso bíblico en donde dice que Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer, ¿ok? Entonces, pues ya desde esta perspectiva nos podemos dar cuenta que Dios es el creador del ser humano también, así como Dios creó, ¿verdad?, los animales, las estrellas, el cielo, los árboles, hizo la separación de la luz de las tinieblas, de las aguas y la tierra. Entonces podemos ya tener un poquito más de luz acerca de lo que Dios es para nosotros, que es nuestro creador. Y vamos a ver otra cita, Génesis 3:22, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, y sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Muy bien, vamos a ver Génesis 3:22. Entonces, podemos hablar, ¿verdad? El ser humano es creación de Dios y somos hechos a imagen de Dios, pero esto lo vamos a explicar un poquito más adelante en nuestras creencias bíblicas. Ok, entonces, Salmo 90 verso 2 dice: y dijo Jehová, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde siglos hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí el salmista, ¿verdad?, está reconociendo que mucho antes de que existieran, de que se formasen los montes, que se formasen las tierras, el mundo, ¿verdad?, desde la eternidad, pues ya existía Dios. Entonces podemos ver que el salmista reconoce la eternidad de Dios, que Dios es eterno, nadie lo creó, Él es creador, pero Él no fue creado,
Dios mismo existe por el hecho de ser Dios. Y bueno, pues vamos a ver un poquito más acerca de lo que nos habla acerca de lo que creemos de Dios. Salmos, no es cierto, vamos a ver Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, aquí esta palabra pues nos enseña, nos dice, ¿verdad?, que cuando alguien se bautice en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es uno de los primeros versos que rompe con esas enseñanzas de repente que solamente Jehová, que solamente Jesús y que solamente el Espíritu Santo, sino que cada uno, ¿verdad?, es la deidad misma manifestada en cada persona, pero todos son el mismo Dios. Entonces, dice aquí, cuando se bauticen, pues bautícelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver otro, primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados, ¿verdad? Entonces, aquí también este verso nos habla de la Trinidad, lo que nosotros conocemos como la doctrina o la enseñanza de la Trinidad de las tres personalidades de Dios que se manifiestan al ser humano como el Padre, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver otra cita bíblica. Segunda carta a los Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí este verso también nos está hablando de las tres personas de Dios, las tres manifestaciones de Dios para el ser humano. Ok, entonces vayamos a otro texto bíblico. Hasta aquí vamos a dejar. Y bueno, pues esa es nuestra creencia acerca de Dios, que Dios ya existía desde antes. Dios no fue creado, Él es el creador, Él es eterno, Él ha existido siempre. Y bueno, pues Él creó los cielos, la tierra, los animales, todo lo que nosotros vemos. Asimismo creó al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Entonces, pues esta es nuestra primera creencia bíblica que vamos a estudiar el día de hoy. Yo espero pues que todos quedemos claros en lo que Dios representa para el ser humano. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a pasar rápidamente a nuestra segunda creencia bíblica acerca de el Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué es importante estudiar lo que creemos? Porque no toda la gente cree lo mismo, porque no todas las doctrinas, las enseñanzas, el mundo no cree en Dios, no cree en el Señor Jesucristo, no todos creen. Por ejemplo, los que no creen en Dios, ¿verdad? Los ateos, pues quieren demostrar que Dios no existe, es un invento de la imaginación del ser humano. Existen pues las doctrinas ateístas, ¿verdad?, en donde dicen pues que Dios no existe, las teorías evolucionistas, en donde dicen que el ser humano pues fue evolucionando hasta llegar a como es ahorita. Y lo mismo pasa con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay enseñanzas que no creen en Él como la segunda persona de Dios. Hay doctrinas religiosas, por así decirlo, ¿verdad?, en donde dicen que Jesús pues no es Dios, es el Hijo de Dios solamente, y como Hijo de Dios pues es como nosotros, pero no es como Dios. Muchos dicen que es un profeta, muchos dicen que nunca existió, muchos dicen que es un ángel, ¿verdad? Es un arcángel. Y bueno, hay tantas enseñanzas, ¿verdad? Pero el sustento bíblico pues no nos habla de eso. La Biblia nos habla de otra cosa muy diferente que vamos a estudiar ahorita acerca del Señor Jesús. Y bueno, pues
¿qué nos dice? Pues Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que creer primero que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero es igual al Padre. Jesucristo vivió una vida humana sin pecado y se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados del mundo y morir en la cruz. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y se hizo carne para hacer el sacrificio perfecto y entregar su vida por el perdón de los pecados. Y bueno, dice aquí que murió en la cruz. Ahorita que estamos como en la Semana Santa, ¿verdad? Muchas iglesias, sobre todo la iglesia tradicional, hace pues fiestas, representaciones, ¿verdad? Pero bueno, pues el hecho está en que Jesucristo pues entregó su vida, murió en la cruz, pero también, ¿verdad? Creemos que Él resucitó de entre los muertos al tercer día para demostrar su poder sobre el pecado y la muerte. Al momento de que el Señor Jesús muere y viene la resurrección, pues se levanta ya no como siervo, sino ya se levanta ya en una forma de la divinidad, ¿verdad? De poder resucitar, de poder volver a vivir, volver a resucitó, pues, me hice bolas. Bueno, resucitó el Señor de los muertos para demostrar su poder sobre el pecado y sobre la muerte. Él ya venció a la muerte, ya venció al pecado, y después de esto dice la Escritura que ascendió. Ascender es que subió. Esa palabra nos refiere cuando el Señor Jesús regresa a la presencia de Dios. Y dice, ascendió al cielo y volverá otra vez a la tierra para reinar como Rey de Reyes y Señor de señores. Ok, aquí vemos toda la vida y obra y sacrificio, resurrección y la profecía del advenimiento, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y vamos a ver un poquito acerca de esta enseñanza a través de la Biblia, y vamos a leer Mateo 1, 22, 23, y dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiere decir, ¿verdad? Aquí Mateo está haciendo está refiriéndose a una profecía que ya había sido dada anteriormente al pueblo de Israel, de que iba a nacer el Hijo de Dios y iba a ser concebido por medio de una virgen, y iban a llamar a ese niño Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otra cita bíblica. El Evangelio de Juan 1, del 1 al 5, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien, entonces aquí nos habla de el primer verso que leímos, el anterior, nos habla de la profecía del nacimiento del niño, ¿verdad? De una virgen que iba a ser el Hijo de Dios. Y bueno, aquí nos habla también que el Señor Jesús era el Verbo. Aquí se refiere al Señor Jesús, que Él era el Verbo, Él fue el Verbo que se hizo carne, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, quiere decir que Jesucristo, a pesar de que tuvo un nacimiento, Él fue anterior. Jesús ya existía desde antes, porque Él es igual que Dios. O sea, Él es eterno, Él no fue creado, Él simplemente hizo la obra redentora para nacer como ser humano, ¿verdad? Y poder entregar su vida como sacrificio para que los seres humanos pudiéramos tener la salvación. ¿Okay? Entonces, el Señor Jesús pues ya existía, ya estaba desde antes de la creación, y dice aquí que por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que está hecho hubiera sido
hecho. Entonces dice que Él es la luz que alumbra a los hombres y la luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no van a prevalecer en contra de Él. Entonces, bueno, aquí ya podemos ver un poquito acerca de, si bien sabemos que Jesús nació de una virgen, también vemos que Jesús es igual que Dios. Vamos a ver un poquito, un pasaje un poquito largo, Juan 14 del 10 al 30, vamos a tratar de leerlo todo, pero por cuestiones de tiempo, pues si usted lo puede leer ahí, en su casa con detenimiento y meditar en este pasaje bíblico, va a encontrar muchas cosas muy hermosas, ¿ok? Dice el Señor Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre? Le dice a los discípulos, a los que están con él, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no los he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres en el Padre, al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estaré en vosotros, y no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ok, bueno, el pasaje sigue un poquito más largo, pero bueno, ya leímos lo importante, en donde el Señor Jesucristo dice que Él está en el Padre está en Él. Él hace referencia al Señor Jesús que Él y el Padre son uno mismo. Entonces, pues ya desde aquí vemos también la parte en donde el Señor Jesús, ¿verdad?, si bien es cierto, es el Hijo de Dios, pues nos vuelve a reafirmar que Él también es Dios. ¿Ok? Bueno, vayamos a otra cita bíblica. Hebreos 4, 14 y 15, dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, entonces ahorita, bueno, pues nos está hablando de que el Señor Jesús, ¿verdad?, tiene ya, tiene la calidad, o tiene la cualidad de ser hoy el sumo sacerdote, el que está intercediendo por nosotros. Ok, primera carta a los Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pablo está recordando nuevamente que, si bien es cierto el Señor Jesús murió, lo cierto también es que resucitó al tercer día, conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, porque también había una profecía de la resurrección del Hijo de Dios, y bueno, pues podemos ver ahí la obra redentora del Señor Jesús. Vamos a ver otra cita bíblica, Romanos 1, 3 y 4 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Ok? Entonces, dice aquí que el Señor Jesús, si bien es cierto, era del linaje del rey David según la carne, ¿verdad?, también fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Okay? Aquí estamos hablando de que el Señor Jesús murió, pero también resucitó. Y vamos a ver otra cita bíblica, Hechos
1, 9 y 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habréis visto ir al cielo. Ok, entonces aquí estamos hablando de que el Señor Jesús, después de que resucitó, subió al cielo, ¿verdad? Aquí el libro de los Hechos nos narra en el momento en el que el Señor Jesús termina de hablar con los apóstoles, y en ese momento dice que fue llevado al cielo, le cubrieron las nubes, ¿verdad? Y entonces dice que habían unos hombres vestidos de blanco y les decían: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, ¿verdad? Aquí está donde nos relatan y nos profetizan que el Señor Jesús va a regresar. Tito 2:13 dice: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que el Señor va a volver a manifestarse nuevamente en medio de nuestras vidas. Así es que, pues bueno, ahí podemos ver lo que creemos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios, pero también es igual a Dios. Él se hizo carne, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y subió y ascendió al cielo, y regresará como Rey de Reyes, como Señor de señores. Así es que bueno, pues esta es nuestra creencia acerca del Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro tercer punto del día de hoy, que es acerca del Espíritu Santo. Así es que pues vamos a hablar un poquito acerca del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y bueno, pues el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una persona, estamos hablando de un ser que piensa, que toma determinaciones, que siente. Esto es que el Espíritu Santo no es una cosa, no es un poder, no es una energía, sino es una persona como tú y yo. A lo mejor tú me dices: bueno, pero Él no tiene un cuerpo como el nosotros. Pues no lo tiene, porque nuestro cuerpo es carne y Dios es espíritu, y el Espíritu Santo, pues la misma palabra lo dice, Él es espíritu, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea una persona. Él es una persona que habla, una persona que se entristece, ¿verdad?, que tiene emociones. Y bueno, pues podemos hablar de una persona que piensa, que toma determinaciones. Y bueno, pues esto es parte de lo que el Espíritu Santo es en nuestra vida, y vamos a ver la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que pues vamos a ver qué dice. El Espíritu Santo es igual al Padre, y ya lo habíamos comentado. Así es que el Espíritu Santo no es una cosa, no es un poder, no es una energía, es una persona y es igual al Padre. ¿Por qué decimos que es igual? Porque la Biblia lo menciona con las mismas características que tiene el Padre, nuestro Dios, pero también tiene las mismas características que demostró el Señor Jesucristo. Así es que los tres, volvemos a recordar, los tres son de la misma esencia, los tres son la misma persona, simplemente su manifestación en la vida de nosotros, en la creación, pues se manifiesta en tres personas diferentes. Así es que, pues bueno, vamos a ver un poquito acerca del Espíritu Santo. Y dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es igual con el Padre y el Hijo. Está presente en el mundo para hacer conscientes a los hombres de su necesidad. ¿De qué necesidad? Pues de nuestra necesidad de Dios. Él está ahí para hacernos conscientes del pecado, de
de juicio, ¿verdad? De recordarnos las palabras que el Señor Jesús nos ha hablado. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo viene a morar en el cristiano desde el momento de la salvación, desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y tenemos la salvación. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Dice aquí que provee al cristiano entendimiento para vivir. Quiere decir que el Espíritu Santo va a venir y nos va a hablar, nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a dar la capacidad de poder dar, ¿verdad?, una buena guianza para tener una vida correcta delante de Dios. El Espíritu Santo viene a ser a nuestras vidas, ¿verdad?, como aquel que nos alerta, ¿verdad?, aquel que nos impulsa o aquel que nos corrige. Miren, vamos a tomar un ejemplo muy básico. El Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad?, tiene una función especial porque Él nos va a enseñar y Él nos va a guiar y nos va a advertir, ¿verdad? Si nosotros lo trasladáramos a un ejemplo muy básico, pues sería como un semáforo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a decir verde cuando tengamos que seguir adelante, cuando tengamos que hacer esto, tengamos que hacer el otro, o nos va a poner la luz preventiva y nos va a decir aguas, por ahí no vayas a hacer esto, no vayas a hacer el otro, espérate tantito. Y entonces pues nosotros depende si le hacemos caso o no le hacemos caso, ¿verdad? O pues va a ser repentinamente la luz roja del semáforo y nos va a decir aguas, acabas de traspasar la línea, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo nos viene a enseñar, nos viene a proveer, ¿verdad?, entendimiento de la palabra de Dios. Y vamos a ver un poquito más acerca de esto. Dice que nos da entendimiento para vivir, con entendimiento de las verdades espirituales y dirección hacia lo que es correcto. Da a cada creyente dones espirituales al momento de su salvación y como cristianos debemos vivir bajo su control diariamente. El Espíritu Santo es nuestro guía, es Dios manifestándose en medio de nuestros corazones y nos habla por medio del Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, vamos a ver algunas citas bíblicas acerca del Espíritu Santo, y la primera la vamos a encontrar en segunda carta a los Corintios 3:17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Miren qué cosa tan hermosa. Dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en medio de nuestras familias, ahí vamos a tener la libertad física, la libertad de salud, la libertad financiera, la libertad de los vicios, de las malas costumbres, de las malas maneras en que vivíamos. Va a haber libertad en medio de nuestras vidas, ¿ok? Entonces, vamos a ver otra cita bíblica. San Juan 16, del 7 al 13, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuando no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira, el Señor Jesucristo habla con los discípulos, con los apóstoles, y les dice: saben que es necesario que yo me vaya, pero les conviene, o sea, es bueno que yo me vaya, porque
de esta manera vendrá el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos viene a convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Estas tres características apréndanselas por favor, porque esa es la función del Espíritu Santo con el mundo. Va a convencer del pecado, de justicia y de juicio. Así es que bueno, pues el Espíritu Santo viene a obrar en medio de nuestras vidas. Vamos a ver otro verso bíblico, y dice San Juan 14, 16 y 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces el Espíritu Santo viene ¿qué? A morar en nosotros, ¿verdad? De repente, pues que tenemos como una confusión ahí un poquito, porque cuando decimos que Cristo viene a morar en nosotros, ¿verdad? La enseñanza, lo que nos vino a enseñar, pero el que permanece con nosotros es el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que está con nosotros, Él es el que nosotros le hemos recibido. El mundo no le puede recibir porque no lo conoce, pero nosotros ya le hemos recibido y estará con nosotros. Mira, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es la función también del Espíritu Santo? Pues que derrama, ¿verdad?, su poder sobre nosotros. Y dice: y recibiremos ¿qué? Poder. Vamos a recibir poder, vamos a recibir los dones espirituales. También el Espíritu Santo, ¿verdad?, derrama los dones espirituales como Él quiere, pero nosotros tenemos que anhelar siempre el poder movernos en los dones espirituales. Y bueno, pues vamos a ver primera carta a los Corintios 2:12, dice: y nosotros que hemos recibido al Espíritu del mundo, y nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es el Espíritu que mora en aquellos que han recibido a Dios? Pues el Espíritu Santo, ¿ok? Dice él que para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos viene a dar? Pues nos viene a dar entendimiento, nos viene a dar a ser conscientes, nos viene a proveer y nos viene a dar dirección. Esta es la función del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Vamos a ver otra cita bíblica. Dice: en Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es que una vez que hemos creído, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos sella. Tenemos un sello el día de hoy de parte de Dios por medio del Espíritu Santo en todos aquellos que hemos creído. Y bueno, dice Gálatas 5:23: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si el Espíritu Santo del día de hoy mora en nosotros, nosotros tendríamos que ser más espirituales. Así es que yo los invito a que busquemos, ¿verdad?, a cultivar una vida espiritual, una vida de ayuno, de oración, de lectura bíblica, de poder anhelar la presencia de Dios en medio de nuestras vidas y de poder ser llenos del Espíritu Santo. Y bueno, pues Efesios 5:12 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Muy bien, entonces pues vamos a dejarle hasta aquí, porque pues para no cortar el tema acerca de lo que creemos acerca de la Biblia. Así es que el día de hoy solamente nos dio tiempo de tocar 3 puntos de nuestras creencias esenciales, que es acerca del Padre, acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo. Y bueno, pues fue una explicación que la Biblia nos ha dado extensa. Hoy leímos muchos versos bíblicos y bueno, pues vamos a nuestra tarea. Pues ni modo, tenemos una tarea, y la tarea es que con tus propias palabras, ¿verdad?, ¿qué es lo que tú has creído acerca de Dios, acerca
del Señor Jesucristo y acerca del Espíritu Santo, ¿sale? Lo que tú captes, lo que tú entiendas a través de lo que hemos explicado el día de hoy, lo que hemos leído de los versos bíblicos, que leímos bastantes, bueno, pues lo que tú retengas de esta enseñanza, eso es lo que quiero que me digas, ¿sale? ¿Cuál es tu creencia acerca de Dios? ¿Cuál es tu creencia acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cuál es tu creencia acerca del Espíritu Santo? ¿Ok? Muy sencillita, la verdad está muy sencilla la tarea, por favor. Bueno, pues ahí les encargo sus tareas, mis amados hermanos. Recuerde que son asistencias a la clase y al final del curso, pues si usted acumula sus tareas, ¿verdad? La tarea quiere decir que usted sí ve estos videos, bueno, pues podamos mandarlo a otra clase para que sigamos instruyéndonos en la palabra de Dios. Así es que, pues bueno, mis amados hermanos, yo los dejo. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Dios les bendiga, Dios les dé sabiduría, que Dios nos hable a través de estos versos bíblicos que hemos repasado, que Dios nos dé el entendimiento y que nos dé la dirección para poder nosotros crecer en la fe, crecer en nuestra vida espiritual. Y bueno, pues yo les mando muchas bendiciones, mis amados hermanos, cuídense mucho y pues nos vemos la próxima clase. Dios me los bendiga, abrazos, de verdad les amo mucho. Y bueno, pues cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier situación, acérquese. Recuerde que pues regularmente todos los domingos estoy en el templo. Si tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de la enseñanza que estamos tomando el día de hoy de nuestra clase de membresía, pues bueno, acérquese. Yo sé que pues no tenemos el contacto por medio de estos videos porque bueno, pues se suben a la plataforma de YouTube y usted los ve el día que usted puede, pero si a usted le surgen dudas, si tiene alguna pregunta, si algo no queda claro, de verdad yo estoy para servirles, estoy para enseñarles. Y bueno, pues vamos a aprovechar, ¿verdad? Que podemos tener ese acercamiento los días domingos. Y bueno, pues Dios me los bendiga mucho. Estamos en contacto. Bendiciones, amados.